Hay un clamor que capta la atención de Dios. Estoy súper animada para poder compartir con ustedes algunas verdades en cuanto al propósito y el poder atrás de nuestro clamor y también las lágrimas que derramamos. Bueno, en los próximos minutos solo quiero compartir algunas cosas que he estado aprendiendo que puede también poner atrás de esas lágrimas el poder y el propósito, ¿sí? Y estoy contenta porque vamos a poder aprender estas verdades. Yo soy Sherry en Sherry Together, un espacio diseñado para que crezcas y también florezcas. Me puedes encontrar en Facebook y también en YouTube. Bueno, en el relato que vamos a estar viendo hoy en Jueces 6, que es el 7º libro de la Biblia, ¿sí? Y fue un tiempo loco en la Biblia, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Un poco como hoy, ¿no? Hoy día también el mundo está muy loco y bueno, ni vamos a hablar de eso, ¿no? Pero habla ahí en Jueces 6, abre el capítulo diciendo, bueno, que el pueblo de Israel hacía mal delante de los ojos de Dios. Entonces Dios los entregó en las manos de los madianitas. Ahora, cuando uno ve eso, uno tiene que entender que en Jueces ves ciclo tras ciclo tras ciclo, ¿sí? Entonces, en ese ciclo, los ciclos viciosos también de nuestras vidas, que a veces uno siente que uno monta un ciclo y uno dice, ¿cómo puedo salir del ciclo que estoy montado? ¿Sí? Bueno, en este libro uno se puede identificar muy bien, porque el pueblo se ponía en un ciclo y se ponían en unos estados muy difíciles, muy difíciles. Entonces ellos tenían otros dioses, otros ídolos, y para nosotros tal vez parece algo lejano, pero uno tiene que pensar, hay cosas en nuestras vidas que ocupan esa atención, ese primer lugar, que Dios quiere ocupar en nuestras vidas. Entonces, el pueblo que había tomado estos dioses, y eso era una gran ofensa para Dios. Dios, habiéndolos amado, habiéndolos sacado de Egipto, que también es otra historia que vamos a volver, pero hoy no. Y entonces Dios dice que los entrega, ¿no? Y muchas veces uno piensa, bueno, yo hago malo delante de Dios, parece algo muy de la Biblia, de la iglesia, pero uno tiene que comprender que Dios creó el mundo y que Dios conoce aquellas cosas que me van a perjudicar, que me van a hacer daño. Yo como un padre, yo puedo decir a mi hijo, ¿no? Esto te puede hacer daño, cuidado con esto, cuidado con el otro. El cuidado de un padre sobre la vida de un hijo es de gran valor. El padre conoce y Dios mucho más. Entonces, cuando Dios me establece límites, cuando me pone principios, no es para perjudicarme, sino que para que yo pueda vivir de la mejor manera. Entonces, vemos que cuando uno sale debajo de lo que Dios establece, eso como que me amortigua, que me protege su mano, ¿sí? Y cuando yo salgo de ese lugar, me expongo a daño, me expongo a muchas malas cosas que con la mano de Dios lo previene. Entonces, muchas veces yo me puedo enojar con Dios y digo, mira lo que hizo Dios, pero en realidad es porque desconozco o estoy viviendo en un lugar que está fuera de donde Dios me establece que tengo que vivir, que donde las cosas me van a ir mejor. El mundo, la vida es difícil, pero cuando Dios pone esa mano,
muchas veces me protege de cosas. Entonces, uno ve en este relato que el pueblo sale y se expone. Y Dios los entrega a, a los madianitas. Ahora, lo interesante de ver, ¿no?, aún del nombre de los madianitas, es que significa lucha, contienda, disensión. Eso es lo que significa la palabra marianita. Y yo pienso, uy, ¿cuántas veces en mi vida, ¿no?, uno está en ese lugar de tensión, de contienda, de disensión? Y me encanta verlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ellos salen y tienen todo este contexto que les está haciendo mal. Entonces, uno puede elegir cómo uno quiere vivir. Eso es algo bello de Dios, que me permite vivir como yo quiero. Pero yo puedo vivir como yo quiero, pero hay consecuencias, ¿sí? Entonces uno ve aquí en este relato que el pueblo vive como ellos quieren, pero también tienen que vivir con las consecuencias. Y muchas veces también uno, cuando vienen las consecuencias, uno se enoja con Dios, uno culpa a Dios. Sin embargo, son muchas veces una decisión mala que yo he tomado. Y yo creo que esto merece una pausa, porque dice que 7 años estuvieron así, ¿no? Y uno muchas veces es como una espiral, ¿no? Y las cosas van mal, pero sigo, no salgo, ¿no? Sigo, y sigue la espiral para abajo. Entonces es muy importante identificar ese punto, ¿no? Que yo ya no estoy caminando de la manera que Dios quisiera que estuviera viviendo. Entonces, uno está en esa espiral, yendo hacia abajo. Y es importante identificar, porque a veces uno también en nuestra vida, uno no es honesto consigo mismo, ¿no? Y uno sigue en circunstancias que nos están haciendo daño. Y uno tiene que ser sincero con uno mismo, ¿no? Y ser sincero y ver qué es lo que está causando. Por ahí uno está en una relación que no es sana, que no es saludable. Por ahí es un noviazgo, aún un matrimonio, que es una relación que ya es tóxica. Por ahí es mi trabajo, un entorno tóxico ahí también. Por ahí yo estoy añadiendo, ¿no?, a ese ambiente. Por ahí es un hábito que me tiene atado, la pereza. Por ahí es una adicción. Entonces, todas estas cosas me ponen en un ciclo. Y el pueblo estaba 7 años de esta manera, hasta que tocaron fondo, ¿no? Y yo creo que eso es una de las bendiciones de tocar fondo. Pero uno ve en el relato que ellos en esos 7 años, dice que ellos se hicieron cuevas, que ellos vivían en las montañas y se hicieron cuevas. Y me pregunto, ¿no estaremos en una cueva? Dios no nos estará invitando que salgamos de esa cueva. En vez de esconderme y esperar que se mejoren las cosas, ¿no será mejor salir y enfrentar el problema? Si yo quiero ver un cambio, si quiero ver un cambio. Porque el enemigo es muy astuto, porque no es solo que vivían en las cuevas y que vivían de esa manera. Porque muchas veces uno se encuentra en los lugares menos imaginados. Que nuestra vida nos llevó por un camino y estamos en un lugar desesperante, lleno de confusión, de soledad,
¿no? Y nos encontramos atrapados, por ahí atrapados en esas mismas relaciones, el trabajo o los hábitos, las adicciones, lo que nos tiene ahí. Y uno quisiera salir. Y el enemigo tiene un plan sistemático para acabar contigo. Porque ves en este texto, en Jueces 6, y les animo que lo lean, que se levantó la contienda, los problemas, los madianitas. No solo ellos, pero también otros. Y que los estaban bloqueando, que les impedían el progreso. Y lo que pasa en nuestras vidas, cuando uno sale de donde Dios marca, hay cosas que me impiden mi progreso. Entonces, o me puedo esconder, Dios me invita a que salga, o que ya tengo los enemigos que me bloquean el progreso. Quiero progresar y es como que siempre como que me tira para atrás. Dice que ellos hicieron las tiendas y estaban ahí para despojar, para arruinar lo que ellos hacían. Porque ellos sembraban, ellos sembraban y tenían la cosecha y llegaban todos y no les dejaban nada. No tenían nada para poder preservar su vida. Y tal vez te encuentres en ese momento desesperante, ¿no? Dice que en el versículo 5 dice que se subían con todo el ganado, con las carpas, y parecían las langostas, ¿sí? Que parecían, eran muchos, sin número, decía, y entraban para destruir. Y el panorama en realidad es un panorama desoladora, que te desanima. Y es donde ellos se encontraban. Y uno también muchas veces se encuentra. Entonces el pueblo estaba haciendo gran esfuerzo y no podían comer del fruto de su trabajo. ¿No estás haciendo mucho trabajo y no puedes disfrutar de lo que estás haciendo? Si trabajas mucho y no puedes disfrutarlo, eso es una señal, una advertencia que no estás viviendo en una manera plena. Ellos estaban empobrecidos, estaban secos y llegaron que tocaron fondo. Y es ahí donde uno tiene que llegar. No porque uno sigue el ciclo, hasta que toca fondo y dice, y ellos clamaron al Señor. Y dice, ellos clamaron al Señor y dice, y luego dice, y respondió y sucedió así. ¿No? Cuando uno clama, es ese punto donde todo puede cambiar. Es el punto donde todo puede cambiar. Y tal vez te sientas hoy que estás sola, que estás clamando y que Dios no escucha, que estás clamando y no le importa a nadie. Por ahí te encerrás en tu casa, en tu baño, en la ducha y llorás y clamás. Y ese clamor, es como hablamos la última vez, es ese idioma del alma. Dios siempre lo escucha y lo mueve. Como a un padre cuando escucha el llanto del hijo que está en peligro y todo te activa, ¿no? Nada te puede detener de llegar a tu hijo para ayudarlo. Es la misma cosa. Y Dios actúa cuando uno clama. Y muchas veces uno tiene que llegar a ese momento crítico en nuestra vida. El contexto era uno que se habían olvidado de Dios. Ellos
entran en esa espiral y claman. Y el clamor es lo que hace llegar a ellos el profeta. Y sigue y después viene Gedeón. Y ni puedo llegar a la historia de Gedeón, porque tengo que detenerme acá. Porque aquí es donde uno tiene que también aprender. Porque en el estado de nuestra desesperación, también es un estado con gran potencial. Porque pensá, cuando estás bajo mucha presión, ¿sí? Es como ciencias naturales, es esa energía potencial, ¿no? Cuando vos agarrás una goma y lo vas estirando, 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 tiene esa tensión. Y cuando lo sueltas, puede mandar y lanzar algo lejos, llegar mucho más lejos que si estuviera estático. Y es lo mismo con tu vida. Lo que parece algo tan difícil, algo tan horrible, clamando a Dios, Él lo puede usar y activar y puede llegar mucho más lejos de lo que vos puedas imaginar. Porque tu clamor activa el plan de Dios. Ahora yo necesito dos cosas. Con esto termino. Necesito que identifiques el problema que te está deteniendo. No lo niegues. No te le des la espalda. No pongas excusas. No te pongas a la defensiva. ¿Sí? Por ahí te falta la motivación. Por ahí son hábitos subconscientes que te están llevando a un ciclo que no es saludable. Por ahí tienes que ser honesta contigo mismo y descubrir aquellas cosas que te tienen mal. Lo tenés que hacer. Identificar el problema. ¿Sí? Identificar el problema y después buscar ayuda. Necesito que busquen ayuda. Si necesitan buscar ayuda profesional, si necesitan un consejero, un terapeuta, un miembro de una familia, un amigo en quien puede confiar, ¿sí? Pero necesitan buscar a alguien que realmente les puede ayudar, ¿sí? Y aceptan la ayuda, reciban los consejos que ellos te dan. Sí, estoy hablando en serio, necesitan buscar ayuda. Y por ahí te vas a sentir vulnerable, por ahí uno, viste, tiene temor de compartir sus cosas, pero es imprescindible que busquen ayuda, porque si no, se van a quedar ahí trabados. Se van a quedar ahí trabados con los mismos problemas, siempre lo mismo, y no queremos eso. Necesito que compartan esto con otras personas que saben que están en un mal momento, compártanlo. Pongan también like, ¿sí? Y ahora, cuando uno piensa en este ciclo, ¿sí? Uy, ahí vamos, que siempre ahí. Es así, ¿sí? Uno piensa, yo hago lo que yo quiero. Y cuando uno hace solo lo que uno quiere, vamos a ir mal. Es donde empieza ¿qué? Ese ciclo. Entonces, ¿qué? Uno tiene que clamar a Dios. Uno clama a Dios y Él responde. Dios responde. Y uno lo pone en primer lugar, aquellas cosas que Él me dice. Y ves que es un ciclo, ¿sí? Es como la bicicleta, ¿no? Que va rodando, que va andando, ¿sí? Y lo mismo que te puede llevar para abajo, cuando llegas al fondo, tenés que subir, tenés que subir. Entonces, necesito que estén pensando en esto, ¿sí? Que piensen, identifiquen aquellas cosas que te tienen mal, saber que Dios te escucha, que tu clamor activa el plan de Dios,
que salgas de la cueva. Si estás en la cueva, es momento de salir. Si estás en un momento que estás empobrecido, ¿sí? Que parece que no podés comer del fruto de tu trabajo, eso no es el lugar. Necesito que identifiques el problema, que busques ayuda, ¿sí? Y bueno, necesito que compartan esto y nos vamos a estar hablando, no la semana que viene, sino la otra, pero las quiero y quiero escuchar los comentarios, que me escriban un mensaje personal, pero estoy aquí para ayudarlas. Un beso grande, las quiero y estamos en contacto.